Este es tu programa cristiano, la Biblia sin censura, donde se tocarán temas de mucha relevancia que serán de gran bendición para su vida espiritual, donde buscaremos las respuestas a muchas interrogantes en nuestra vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo a través del texto bíblico, acompañado de otros elementos como son la historia, tradiciones, lenguas bíblicas, la teología y la ciencia. Las encontraremos y esto comienza ahora. Más o menos del 14 de Nisan del año 5773, que hoy los judíos están celebrando la Pascua, pero los judíos, cuando Jesús fue crucificado, data también del 14 de Nisan del año 33 de nuestra era, no de la era de los judíos. Ahora quiero que también aclaremos acerca de la palabra Nissan, porque tal vez uno puede empezar de que es una marca de carro, hermano Miguel. Nissan es vendría a ser el mes de abril para nosotros, es el mes de los judíos. El mes Nissan para nosotros en el nuevo calendario que nosotros usamos es el mes de abril. Todos los años los judíos no cambian de fecha, sino que por las estaciones ellos celebran la primera puesta de la luna llena, el primer día de la primavera, se cuenta como el día de la Pascua. Nosotros, por nuestro calendario, se cuenta como el primer día de la primavera, la primera semana después de la primavera, que vendría a ser a partir del 21 de marzo en adelante. Entonces, pusieron una fecha determinada. También en nuestro calendario cambia, la diferencia son algunos días, pero es complicado porque ellos tienen un sistema muy diferente al nuestro, y acuérdense en que ellos fueron los primeros, los primogénitos en crear el calendario. Ellos tienen un calendario de 5773. Y una noticia, un dato curioso: para el año 2014, la Pascua para los judíos va a ser entre la fecha 25 de abril y el 30 de abril. Cambia. Ahora lo estamos celebrando en marzo. Así que para abril del año 2014 los judíos van a celebrarlo en esa fecha, de abril 25 en adelante. Ya sería otro mes en el calendario judío. Ya se cambia el mes para los judíos, pero ellos, para nosotros, ellos siguen siendo el Nisan. Para nosotros cambia, pero para ellos es el mes de Nisan. No Nissan, de la marca de carro, es la Nissan, sin doble N al final. Es bueno aclarar eso. Qué bárbaro. Los teléfonos están que arden. Es el 801-886-1550. Por favor, usted llame y continuamos con el tema, que sin duda está tremendo. Estamos sintiendo la presencia de Dios aquí al escuchar cada detalle de lo que fue la Pascua judía. Gloria a Dios que hoy coincidimos con ellos. Así es, hermana. Hermano, algo que se le ha quedado en el tintero con referente a la Pascua. Ya habíamos dicho que Pascua quiere decir pasar por alto o paso. Nosotros en este mundo estamos de paso, hermanos. No tenemos la vida comprada y ni la muerte comprada. Estamos de paso. Cuando Dios nos rescató como hijos de Dios, nos limpió por su sangre, estamos viviendo un tiempo de paso en esta tierra. Pascua es la celebración de algo que los judíos están esperando hasta el día de hoy, el Mesías. Como ya dije, después de la década del 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, los judíos quedaron desamparados completamente. No tienen un templo donde ir a adorar a su Dios. Entonces ellos celebran la Pascua, o como ya dije, se llama el Pesaj. Es
la celebración civil hebrea que hoy se celebra. Entonces ellos hacen una reunión familiar, se juntan entre los familiares, entre los conocidos y comparten los alimentos y cambiaron algo de lo que Moisés habló acerca de la Pascua, cómo enseñó el tema de la Pascua. Hoy es el tema, lo habla Jesús en la Pascua. Jesús sigue el tema de la Pascua tal cual Moisés lo enseñó. Jesús no se desvió, Jesús enseñó la Pascua, porque Jesús mismo dijo, yo soy el Cordero de Dios. San Juan, el Bautista, cuando lo encuentra Jesús antes de ser bautizado, dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado de muchos. Entonces, ya se venía proclamando en los salmos, el Salmo 22 habla acerca de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Entonces, ya se venía proclamando. En Isaías 53, él habla todo el padecimiento de ser Jesús antes de su resurrección. Entonces, todo concuerda con la Pascua judía. Los judíos celebran la Pascua. Cuando Jesús celebró la Pascua, mandó a 2 discípulos, a Pedro y a Juan. Le dijo, preparadme para la Pascua, preparad. Ya sabían lo que iban a comer, ya sabían lo que iban a beber, ya sabían lo que tenían que comer porque era la tradición de su pueblo. La única diferencia que ese día Jesús no comió cordero. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús no comió cordero? Porque él era el cordero. Porque él era el cordero que iba a ser sacrificado. Así es. En la tradición antigua, en todas las mesas de un judío, tenía que haber un cordero asado, sin quebrar su hueso y con todas sus entrañas, con todas sus partes íntimas. No tenía que ser quebrado ni un solo hueso. Y se cumple la profecía cuando Jesús murió, que cuando él murió, ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces, Jesús mismo fue el Cordero Pascual. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios 5, capítulo 5, del 7 al 8, él habla que Jesús es el Cordero de nuestra Pascua. Entonces, no hay ninguna tradición pagana en esto. Es algo que en la Biblia nos habla totalmente cristiano, porque nosotros como cristianos, y muchos cristianos hoy se han olvidado de esa celebración. Se van de vacaciones en Semana Santa, en el día de la Pascua, y lo que menos se recuerdan es del sufrimiento y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y ahí, en ese día, Jesús estableció la Santa Cena. La Santa Cena es la conmemoración de estos días. Aleluya. Por eso hay miles de cristianos que hoy están compartiendo la Santa Cena en conmemoración del sacrificio y de la muerte y de la resurrección. Eso fue el mandato que Dios dejó, que mismo Jesús nos dejó. Este es el pacto, que lo hagáis en memoria de mí. Por eso, hermano Víctor, hoy es un día de resurrección y por eso los cristianos tenemos que estar contentos y satisfechos de tener un líder que vive hoy. Y precisamente yo, hermano Miguel, que ahora, este día, es cuando deberíamos de tener Santa Cena, ¿no? Exacto. Para mí sí. Quiero hacer el hermano comentó acerca del libro de Isaías 53, que habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, hermano, que me acabo de acordar de un artículo que leí yo hace años acerca de las enfermedades que existen en el mundo. Esta estadística fue hecha por una universidad muy prestigiosa aquí en Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard, donde todos sabemos que los que estudian ahí no son cualquier mequetrefe, son gente con un coeficiente elevado el que estudia ahí. Entonces, esta universidad sacó esta estadística acerca de las enfermedades que existen en el mundo, y precisamente ellos investigaron
que son 39 enfermedades las que existen en el mundo, pero de estas 39 enfermedades se derivan todas las enfermedades que existen ahora actualmente. Entonces, y yo me puse a pensar y dije yo, aquí hay algo curioso, porque ¿cuántos fueron los latigazos que recibió nuestro Señor Jesús? 40 menos 1. 40 menos 1. Son 39. 39. Entonces, por cada latigazo una enfermedad que Jesús venció, ¿no? amén. La madre de una enfermedad, porque de ahí vienen todas las ramas de enfermedades. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera cáncer, uno de los latigazos se llamaba cáncer, quizás. Claro, exacto. Si lo vemos de esa manera, Gloria a Dios. Entonces la gente que está enferma de cáncer puede ser sanada. puede ser sana. Por lo que pasó un día como en esta semana pasó. Claro, y La aquí vemos conmemoración que de la Pascua. ciencia corrobora una vez más Gloria a Dios. lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, para seguir con el tema, Muy buena vamos a introducirlos hoy a lo que es la resurrección de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a leer, quiero que por favor váyase a su Biblia, hermanos, y vamos a leer Mateo 27, versículo 45 al 47. Y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, qué tremenda esa traducción. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me gustaría hacer una pregunta, hermano. Hay una pregunta curiosa que quizás la audiencia puede tenerla también. Entonces, el tema es si Dios es trino, ¿me entiende? Amén, sí. ¿Por qué aquí dice que Dios lo ha desamparado? ¿Será que hubo una separación de la Trinidad o hay una discrepancia por ahí entre ellos? Aparentemente, si leemos el texto, digo aparentemente, porque como vuelvo y repito, la Biblia no tiene contradicción. En la palabra de Dios no hay contradicción, porque la misma palabra nos da la respuesta a la pregunta que nuestra hermana Ana nos está haciendo. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que aquí la Trinidad se desprendió o podemos decir que Dios se olvidó de Jesús o que el Espíritu Santo y Dios se separaron. No habla, el texto no habla de eso. Exacto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está ocurriendo aquí es cumpliéndose una profecía, hermana Ana. Wow. ¿Y a dónde encontramos esa profecía? En el Salmo 22. Que lo mencionó el hermano Miguel. Exactamente. Si leemos el Salmo 22, uno dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, nos daremos cuenta de que habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Exacto. Entonces, en la tradición judía y en la mentalidad judía, el solo mencionar las primeras palabras de un salmo es como que si ya lo hubiera recitado todo. Y precisamente eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba predicándoles a su pueblo, porque todos sabemos que el pueblo judío esperaba a un Mesías. Entonces, lo que el Señor está diciendo, oigan, escuchen, yo soy el Mesías de ustedes, yo soy el que me están esperando. Y heme aquí. El mismo Jesús les estaba predicando a ellos. Por eso si seguimos leyendo el Salmo 22, hermano Miguel, Sí. en el capítulo, vámonos en el versículo, al 8, hermano. Al 7, hermano Miguel. Del capítulo 22, del Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo,
8. Se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que él es, en él se complacía. Cumpliéndose la profecía. Porque si nos vamos otra vez a Mateo 27 y vamos a ver lo que la gente decía, ¿no? Cuando vieron a nuestro Señor Cristo crucificado, decían, es más, unos decían, a Elías llama. Y otros decían, bueno, si ciertamente tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Verdad? Y empezaron a decirle. Pero el 15 es más interesante todavía, porque el 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en un polvo la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. La profecía, en el momento cuando el Señor Jesús está crucificado, en ese lugar llamado el Gólgota, cumpliéndose el Salmo 22 al milímetro, hermanos. Exacto. Una de las cosas que nosotros como cristianos seguimos el proceso del día que Jesús se juntó con su discípulo la noche anterior, antes de su entrega, esa misma noche donde fue entregado en la Santa Cena, después de comer con sus discípulos. Todo el proceso que Jesús empezó, la agonía que empezó a recibir, el mismo infierno estaba detrás de Jesús. Sabía que lo tenía que vencer el diablo en esa época, porque era la oportunidad que el diablo tenía de destruirlo. Entonces, imagínense que Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. Y otra cosa que a mí me llama la atención, hermano Víctor, hermana Ana, y queridos oyentes, es que Dios, cuando vio a su Hijo crucificado en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, yo pienso que como el corazón de padre, viendo a su Hijo, sin mancha, sin pecado, llevar el pecado de toda la humanidad, Dios dijo, no puedo ver a mi hijo sufrirlo así, verlo sufrir. Y yo pienso que el corazón de padre y el corazón de hijo en ese momento se conectaron y Jesús dijo, Padre, estoy cumpliendo lo que tú querías que yo haga. En ese momento hubo un corte, como si hubiéramos cortado el cordón umbilical de una madre con un hijo. Dios en ese momento no podía ver el sacrificio, el sufrimiento de su Hijo, cargando el pecado de toda la humanidad, cargando todas las enfermedades, cargando todas nuestras desobediencias. Dios mismo volteó su cabeza diciendo, yo no lo puedo ver en esa condición. Mi Hijo amado, un hombre que no tenía pecado, que caminó sobre esta tierra en santidad, cargando el pecado, siéndose el pecado Él mismo, para que hoy nosotros podamos tener vida y vida en abundancia por medio de su sangre y por medio de su resurrección. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo. Yo pienso, y me he puesto varias veces en el lugar de la mamá de Jesús, cómo ella, cuando lo llevaba en su vientre, cómo ella cuidó su embarazo. Dios estuvo con ella en todo momento, aunque el diablo quiso hacer lo imposible para que ese niño no naciera. Ese niño nació. Imagínense jugando al niño, se cae, se lastima o pasa algo, ella protegiéndolo, cuidándolo, porque ella sabía que él tenía que salvarme a mí. Exacto. A la hermana Ana, al hermano Miguel, al hermano Víctor y también Roberto, que es nuestro amigo que está aquí en la cabina. Así que eso es tremendo. Gracias, hermano Miguel, tremenda la acotación que hizo. Ya estamos por llorar aquí, pero no vamos a llorar porque hoy es día de resurrección. Celebración para nosotros los cristianos. Aleluya. Alabado sea Dios. Sigamos con el tema. Hay algo curioso cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús. Si leemos nosotros, si nos vamos a Mateo, en el capítulo 12, versículo 40,
Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Wow. Entonces, alguien aquí se podría preguntar, yo cuando leía esta cita bíblica, yo me pregunté y dije yo, porque aquí el Señor está hablando que cuando Él muera va a ir al infierno, ¿ok? Porque precisamente en las profundidades del abismo es donde está el infierno. Y mire que aquí podemos recordarle a alguna secta por ahí que no cree en el infierno. Déjeme decirle, el infierno es más real que nosotros mismos. Sí. Es real, como el cielo mismo, como Dios mismo, porque es creación de Dios. El infierno es real, bíblicamente, y ese es un tema que posiblemente también lo vamos a desarrollar en futuros programas en la Biblia sin censura. Pero no me quiero desenfocar de esto. Cuando Jesús dice que iba a bajar al corazón de la tierra, está hablando que Él iba a bajar al infierno. Pero definamos nosotros, porque hay 2 palabras que se usan en la Biblia para mencionar el infierno. Estas palabras es Seol o Sheol en hebreo y Hades en griego. Comencemos primero por la palabra Seol o Sheol. La palabra hebrea Sheol significa abismo o lugar de muertos o infierno. Ahora bien, la palabra Hades, que es una palabra griega, significa que el dios de la muerte, porque precisamente Hades era un dios y era el dios de la muerte para los griegos. Es el diablo. Exactamente. Y también se traduce como infierno. Entonces, si usted puede apuntar a esta cita, porque no la vamos a leer porque es un poco extensa, para entender cuando Jesús dice que Él va al centro de la tierra, Él va al infierno. Eso lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 31, del versículo 15 al 17. Y también lo podemos encontrar en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 5 al 6. Ahí habla del Sheol, la palabra griega, la palabra hebrea, que significa abismo, lugar de muertos o infiernos. Entonces, pero en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Hades, que también significa infierno. Podemos ver nosotros en la parábola del rico y Lázaro, que está en el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en el 31, precisamente podemos encontrar nosotros esta palabra, porque si usted lee esos versículos, usted va a ver que no menciona el infierno como Seol o Sheol, sino como Hades. ¿Por qué? Porque están usando el término griego para esas citas bíblicas, hermano Miguel. Así es, una de las cosas que nosotros como cristianos creemos, que el día que Jesús murió, descendió, sea el Seol o al Hades, en el tema hebreo y griego, descendió a los abismos de la tierra, al centro de la tierra, le arrebató lo que el diablo por años le había quitado, ese poder al Señor de decidir entre la vida y la muerte, porque el diablo, ¿a qué vino? A matar, a robar y a destruir todo lo que Dios había hecho en la tierra. Entonces, Jesús, el mismo, con su poder, con su muerte, Él fue al centro de la tierra, rescató a aquel que nos tenía esclavizado en la muerte, le quitó la llave de la vida y de la muerte, y hoy salió victorioso al tercer día. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 3, del 19 al 20, ahí habla Pedro lo que Jesús hizo en ese día, en esos 3 días. Algunos dicen que Jesús estuvo sepultado y su cuerpo descansó, pero ahí vemos que Jesús, su fin era arrebatarle lo que el diablo por años le quitó a la humanidad. Así que, y en Judas,
usted busque Judas 1, versículo 6, del 1 al 6, dice que él fue a predicarle a los espíritus o al alma que habían sido enterrados antes de la muerte de Jesús. Quiero leer, hermano, y reforzar lo que usted acaba de decir. Cuando nuestro Señor Jesús muere y baja hasta las mismísimas entrañas de la tierra, o sea, el infierno, dice en Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte. Exacto. Y del Hades. Eso solo quitó ese día cuando Jesús descendió. Por eso los cristianos estamos felices sabiendo que el diablo está derrotado. Nosotros hoy día tenemos que conmemorar la resurrección y acordarle al diablo que está derrotado, está vencido y que su final está pronto. Y no solamente eso, hermano. Aleluya. El Señor Yo me gozo. bajó a traer las llaves del infierno, de la muerte del infierno, y bajó a darle la peor paliza que el diablo ha recibido en su propio territorio, en su mismo infierno. Exacto, hermanos. Así es, por eso cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 3, 19 al 20, ahí va a escuchar, va a entender que Jesús no estuvo 3 días de vacaciones, ni en el paraíso, él estuvo peleando, quitándole lo que por años el diablo nos había quitado. Entonces fue una guerra entre 2 potencias, pero lo más victorioso es para nosotros hoy que Jesús salió vencedor, victorioso, y como dice en Apocalipsis, le arrebató la llave que él tenía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y qué tremendo ese día que fue. Con razón la tierra se conmovió. Dice que las rocas se destruyeron, se partieron y hubo terremotos. Exacto. Y wow, mejor no se puede imaginar eso, no Sí, tenemos la capacidad. una de las señales una de las señales que el pueblo judío quedó asombrado es que el velo que nos tenía separado de Dios, de entrar al lugar santísimo, el velo donde los judíos no podían entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, ese velo que medía más de 4 centímetros de espesor, una cortina gruesa que separaba del pecado al lugar santísimo, no podía entrar cualquiera, solamente una vez al año el sumo sacerdote. Jesús, cuando él dijo expirado es, consumado es, se terminó, podemos entrar a la presencia de Dios libres. Hoy, por medio de ese sacrificio, el velo se rajó de arriba hacia abajo. El velo de ese entonces tenía una separación de un espesor de 4 centímetros. Era imposible de romper con las manos, era imposible de romperlo con una espada. Imagínense, cuando Jesús dijo consumado es, el velo del templo se partió y hoy podemos tener acceso directo a la misma presencia de Dios por ese sacrificio. Por eso yo no entiendo, hermanos, cuando nosotros estudiamos esto y analizamos y nos vamos a los textos originales, a la tradición, a la historia, lo que la Biblia realmente nos enseña acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, por ahí hay una secta que ellos afirman de que estos 3 días que el Señor estuvo muerto, ellos afirman, a mí me da risa, porque ellos dicen de que Jesús vino a las Américas a predicar. O sea, hermano Miguel, no. Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, el tema es que Jesús no estuvo sepultado ni de viaje, ni de vacaciones, ni recorriendo ningún país. Él descendió al fondo de la tierra. No. Semana Santa. No, él no estaba de vacaciones. Entonces, al decir el velo se rajó, ¿qué quiere decir? Decirme, por ejemplo, a mí,
es que yo no necesito de santos, no necesito de otros intercesores, o sí necesito de intermediarios para entrar a la misma presencia de Dios. ¿Lo necesito, sí o no? No lo necesito. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo que el hermano Miguel acaba de desarrollar. Rajó ese velo. Qué tremendo que habrá sido eso, ¿no? Y sabe si nosotros leemos volvemos al capítulo 27 de Mateo, ¿cuáles fueron las palabras de las personas que estaban ahí cuando el Señor Jesús? El 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Tarde como muchos de nosotros, muchos vamos a decir: oh, era cierto que Jesús iba a venir entonces. Algunos vamos, Dios, espero que yo ni ustedes tengamos que decir esto, pero así como se habló de Jesús en ese momento y nadie creyó, hoy hablamos de la segunda venida de Jesús. Claro. Hay una cosa interesante, hermano Víctor, que yo quiero que usted lo relate en estos minutos que nos queda. Sí, es cuando Jesús fue y visitó el fondo de la tierra. Dice que muchos volvieron a la vida. ¿Por qué, hermano Víctor? Porque Él era la vida, ¿no? Claro, Él era la vida misma. Dice que Él fue al fondo de la tierra y muchos que le fue a predicar, fue a darle testimonio de lo que Él tenía, el poder le había quitado. Dice que muchos, hermana Ana, usted tiene ese versículo donde dice que cuando Jesús resucitó, muchos que estaban muertos estaban caminando por Jerusalén. ¿Qué dice la Biblia? Quería no mencionar ese texto porque tenía miedo de meterme en un terreno escabroso, pero sí dice: y se abrieron los sepulcros. Miren. Exacto. Después que el velo se abrió. ¿Dónde se encuentra, hermana Ana? Las rocas se partieron. En Mateo 27, del 51 en adelante estamos leyendo. En el mismo capítulo. En el mismo capítulo. Exacto. 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ay. Wow. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense que aparezcan los muertos ahí. Qué poder que tuvo la muerte de Jesús. Ahora, en el tiempo de ahora nosotros dirían: se levantaban los zombies. ¿Verdad? Pero bueno, el poder de la muerte de Jesús, ni los muertos. Dice que los muertos en Cristo, ellos resucitaron. El poder que Jesús tenía, que Dios le entregó al arrebatarle la llave al enemigo, a Satanás, quedó plasmado que muchos, dice santos, no dice cualquiera, santos, hombres que vivieron piadosamente, que fueron hombres que consagraron su vida al servicio de Dios, como los patriarcas, como los profetas, como algunos reyes. Podemos encontrar a Jacob, a Job, a Moisés, muchos de esos hombres que vivieron santamente. Yo me imagino que habrán caminado de vuelta por esas tierras tan hermosas de Jerusalén. Increíble. Entonces, hermana Ana, quiero decirle a nuestros radioescuchas que si quieren o tienen algún comentario o pregunta, pueden llamarnos ahora mismo el número de cabina, que es el 886-1550, y podremos contestarles aquí. Si ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario del tema que estamos tocando hoy, de la resurrección, estamos aquí esperando sus llamadas a todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros, hermana Ana. Sí, tenemos la línea privada que es el 801-738-9380, 801-738-9380. A partir de hoy usted durante la semana puede llamarnos y dejar su mensaje ahí. Gloria a Dios. Wow, es un tema que de no acabar ¿no? Pero ya está. Es un tema muy extenso y en realidad es un tema hermoso. Saber que esta es una de nuestras convicciones, hermano Miguel, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
porque realmente esto no es lo que a nosotros nos anima y nos incita a seguir en este camino, que no sabemos que no es fácil, es difícil, pero el mismo Jesús dijo: yo he vencido a la muerte. Exacto. Y al mundo. Una reflexión antes de entregar este programa, hermano Víctor. Como ya dije, si la Pascua o Semana Santa, como usted quiera llamarle, o una vez escuché que decía, no tenemos que vivir una Semana Santa, sino una vida santa. Entonces, damos gracias a Dios por ese sacrificio que Jesús hizo. Sin ese sacrificio, hoy nosotros no nos podríamos llamar cristianos o hijos de Dios. Por la resurrección de Jesucristo, hoy tenemos la vida y la vida eterna. Entonces, no fue una mera religión, no es una mera invento del cristianismo o de cualquier otra secta que se basa de la fe cristiana, pero el tema es que Jesús murió, resucitó al tercer día y hoy está vivo, lo podemos tener en nuestros corazones, y ustedes, aquellos que nos escuchan por medio de esta radio, la 1550, La Jefa, puede recibir a Jesús en su corazón, amén, vivir en su corazón y tener aquel que un día pagó el precio por nuestra salvación. Por eso, como cristiano, hoy es un día de celebración, un día de gozo, aleluya, y un día que nosotros tenemos que conmemorar todos los años para recordar que quede vivo en nuestros corazones que Jesús murió y resucitó, hermano Víctor. Un llamado a todas aquellas personas que han oído la palabra, están escuchando la palabra, a todas aquellas personas que están escuchando esta enseñanza, este mensaje, y que no conocen de nuestro Señor Jesucristo y que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Yo les hago un llamado en esta mañana de que se acerquen, independientemente de la iglesia que ustedes van, busquen del Señor, acepten a Jesucristo en sus corazones, porque no hay, dice la palabra de Dios, que no hay nombre en la tierra, bajo la tierra, dado a los hombres, por el cual nosotros podemos ser salvos. Y yo en esta mañana hago un llamado a aquellas personas que no conocen de Jesús. Si quieren llamarnos en este momento, el número en cabina es 886-1550. Si quieres aceptar a Jesucristo, o si estás en este momento, estás atribulado y necesitas, porque nosotros, los seres humanos, necesitamos a Dios en nuestro corazón, porque Él es vida. Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Así que esta mañana, si quieres aceptar al Señor, este es el momento, porque el tiempo es corto. El Señor ya viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. La gran tribulación ya comienza. Ese es otro tema que vamos a desarrollarlo en este programa en el futuro. Pero yo hago un llamado a esas personas: acepta a Jesucristo, acepta al Señor. La muerte de nuestro Señor no fue en balde, Él no murió en balde, fue para salvarnos a nosotros. ¿Y salvarnos de qué? De un infierno que existe, que es real. No creas tú esa fantasía o eso que te dicen que en el infierno hay pachanga o hay fiesta y que toman y hay mujeres. Esa es mentira. Ese es algo que el diablo ha querido venir y distraer la mentalidad de muchos. Pero en el infierno no hay pachanga. En el infierno no hay fiestas. En el infierno la Biblia dice que ese lugar es el llorar y el crujir de dientes, hermano Miguel. Exacto. Y antes de terminar, también quiero leer, o que leamos, uno de los versículos más gloriosos de la fe cristiana. Si puede ir conmigo a Filipenses 2, del versículo 6 en adelante, ahí habla acerca de este triunfo. Por tanto, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma, dice, de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es la recompensa que Dios les da en este día. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, amén, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Y quiero remachar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 15, el cual dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando aleluya sobre ellos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Así que si en este día va a su iglesia, vaya a su iglesia, vaya festejando con gozo y alegría, recordando que este día el Jesús venció sobre la muerte y sobre el mismo infierno. Celebre el día de la Pascua, celebre el día de resurrección, porque no es algo pagano, es algo que los cristianos, nosotros nos conmemoramos ese día con tanto alegría y gozo. Pastores, hagan fiesta en su iglesia, por favor, prediquen de la resurrección, y así la iglesia tendrá vida. San Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Gloria a Dios. Así que bueno, gracias a Dios, llegamos al final. Como siempre pensamos que no vamos a terminar, y no hemos terminado, nos gustaría haber dado más, pero bueno, yo soy Ana Otero, gracias por haber compartido este día con nosotros, y esperamos que disfrute la resurrección en familia, con la iglesia, con los hermanos, unidad familiar. Para allá vamos a festejar con ustedes, y después un rico convivio. Así es, damos gracias a Dios por este programa, saludamos a todos los que nos han escuchado, nos estaremos transmitiendo de aquí a 15 días, así que damos gracias a Dios por este programa Domingo de Resurrección. Damos gloria a Dios por este día para los cristianos. Nos despedimos, mi nombre es Miguel Octeiro y los saludamos en el precioso nombre de Jesús. Hermanos, este fue una edición más de su programa La Biblia sin Censura. Quiero mandar un caluroso saludo a nuestros hermanos de Iglesia Unidad Familiar, como también a todos aquellos hermanos de otras iglesias en todo el condado de Davis, aquí en el estado de Utah, como también a todas aquellas personas que nos escuchan a través de internet. Dios les bendiga, celebran la Pascua y no se pierdan nuestra próxima edición aquí en su programa La Biblia sin Censura. Bendiciones.